Diciendo viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Nos sentimos contentos, nos sentimos dichosos, nos sentimos felices de que podamos compartir un programa más de esta serie de Familia Formadora de Personas. Y en el día a día, en los detalles, es donde encontramos la presencia del Señor en nuestra vida. Así que es sumamente dichoso, es sumamente gratificante poder respirar otra vez más, puedes tener otro día más de contemplar la obra y lo grande que es el Señor en nuestra vida. Fíjense que hoy vamos a tratar un tema bien interesante, y para tratar este tema, que es bastante profundo, vamos a pedir la invocación del Espíritu Santo, vamos a pedir a nuestro Señor que se derrame en todo lo que nos están escuchando a través de los diferentes medios, ya sea de la radio, del internet, o que vean este programa más adelante a través de los medios digitales. Así que, primero lo primero, si me acompañan ahorita para pedir la invocación del Espíritu Santo, para que pueda darnos discernimiento, para que podamos comprender el mensaje que Dios nos prepara de alguna otra forma. Así que, hagamos una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Hoy queremos pedir la invocación del Espíritu Santo. Queremos pedir que derrames tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre los que nos escuchan, sobre ti que nos estás escuchando en tu casa, en tu trabajo, en el bus, en tus labores agrícolas, donde nos estés escuchando. Queremos pedir el Espíritu Santo para ti que nos escuchas, para que puedas comprender, para que puedas sentir la presencia de Dios a lo largo de tu día de trabajo, a lo largo de tu día a día, a lo largo de tu servicio, para que Dios se derrame contigo, dándote muchas bendiciones. Y especialmente hoy queremos pedir que nos des discernimiento, para que ese mensaje que nos has tenido preparado podamos no solo quedarnos en la mente, sino bajarlo al corazón, en el corazón donde se anidan todas tus cosas, donde se anidan todo lo que tú quieres para todos nosotros. Mi Señor, pedimos esa invocación y ponemos este programa en tus manos. También pedimos invocación del Espíritu Santo para esta radio, para todos los que conforman esta radio, y así poder ir entendiendo y siguiendo día a día lo que quiere tu palabra. Bendito y alabado seas, mi Señor, bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Bueno, miren, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Es un tema, a veces lo consideramos un poco profundo, pero vamos a tratarlo de desarrollar de una forma más amena, de una forma más comprensible, de una forma más interesante. En esta época se habla mucho de que tenemos que reconciliarnos. En esta época se habla mucho de que la reconciliación de alguna u otra forma nos lleva a la sanación. Y entonces precisamente de eso vamos a tratar de aclarar esta serie de conceptos y esta serie de temas. Entonces, como les digo, en esta época nuestra Iglesia Católica nos habla de que tenemos que reconciliarnos. ¿Qué es reconciliarnos en sí? Pues la reconciliación nada más que un proceso que nos va a llevar de la mano para acercarnos a Dios, un proceso que nos va a llevar de la mano para aceptar y para poder entender a qué se debió y cómo fue todo este proceso que hizo Jesucristo nuestro Señor para entregarse por nosotros en la cruz, pero sobre todo para darnos a demostrar su grandeza, y cómo a través de la resurrección Él nos mostró, a través de esta enseñanza que nos dio, cuál es el verdadero amor que nos tiene para todos nosotros. ¿Qué es reconciliación en sí? El concepto básico de reconciliación. Fíjense que básicamente la reconciliación es el restablecimiento de la unión, de la amistad, del amor que existe entre las personas, entre dos personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahorita? Tenemos que trabajar ese proceso de reconciliación. Por eso es que la Iglesia Católica nos da un tiempo, que es el tiempo de Cuaresma, que es en el tiempo en el cual estamos nosotros ahorita viviendo, que nosotros estamos pasando por ese proceso para llevar a través de este proceso de reconciliación que nosotros hemos tenido hacia la Semana Mayor. Nosotros como miembros de una familia, nosotros como padres de familia, tenemos que entender bien estas cosas
para que así podamos llevarlas y explicarlas a nuestros hijos de una forma adecuada, no de una forma tan elevada como dice mi hijo, no de una forma que no la podemos entender, sino que tenemos que comprenderla nosotros, pero no únicamente comprenderla a nivel mental, sino que entenderla y bajarla al corazón. Al entender estos conceptos y al poder entender de lo que estamos hablando, nosotros créanme que vamos a vivir realmente lo que es este periodo como tal. Por eso es que a lo largo de este periodo, en este programa hemos hablado mucho de lo que es la misa, hemos hablado de lo que es el ayuno como tal, hemos hablado de la alabanza, que es una oración de las oraciones más profundas que hay, y hemos hablado de cómo vencer la tentación, porque a lo largo de este periodo y en todo el tiempo nosotros como personas estamos siendo tentados continuamente. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, se trata de poder entender todo ese proceso. Entonces, primero entendamos qué es la reconciliación. Entonces, como vemos, reconciliación básicamente es volver a restablecer esa unión que existía. Entonces, este periodo de Cuaresma, miren, nos lleva a la reconciliación. ¿Con quiénes? Tenemos que reconciliarnos primeramente con Dios. Tenemos que reconciliarnos con las demás personas y tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. De eso se trata este periodo, y por eso es que la iglesia nos habla tanto de lo que es la reconciliación. En ese proceso de reconciliación la iglesia nos va proponiendo diferentes formas de hacerlo, diferentes medios de hacerlo. Y fíjense que es algo tan sencillo y tan básico que a veces lo pasamos de lado y queremos explicaciones demasiado profundas para entender esto. Y fíjense que qué camino nos está proponiendo la iglesia, y aquí es donde yo les invito a ustedes como padres de familia, a ustedes hijos también, para que podamos entender este concepto. Miren, para reconciliarse con Dios nosotros tenemos que hacer lo que nos llama la iglesia, que es la oración. Fíjense qué interesante, reconciliarse con Dios, la oración. Para reconciliarse con los demás, ¿a qué nos llama la iglesia? Nos llama a la limosna, nos llama a la caridad. Y para reconciliarnos con nosotros mismos, nos llama la iglesia a lo que es el ayuno. Nos llama la iglesia a lo que es la abstinencia. Entonces ahí encuadramos todo lo que se persigue y todo lo que se quiere en este periodo de Cuaresma, en este momento donde nosotros estamos encuadrados en el sentir de ver lo que es este periodo. Ahora, si nosotros logramos y si nosotros vamos paso a paso haciendo todo esto, vamos a llegar a obtener lo que es la sanación. Y es que fíjense que el proceso de sanación tiene que estar muy intrínsecamente ligado con lo que es la reconciliación. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué tenemos, primero, que reconciliarnos con Dios? Miren, porque si nosotros en el día a día, en el paso a paso, de alguna u otra forma nos vamos alejando de Dios, nos vamos alejando de la fuente del verdadero amor, como hemos dicho muchas veces. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer con esto es reconciliarnos con nuestro Señor. Y acuérdense que mismo Jesucristo nos decía, cuando nos decía, miren, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y tienes que amar también a tu prójimo. Y dentro de este amar a tu prójimo viene la parte de reconciliarse con los demás. Porque nos hemos ido alejando por lo que haya sido. Y entonces aquí es donde se empiezan a enlazar las diferentes formas que nos va dando la iglesia. Vaya, entonces partiendo de esto quiere decir que reconciliar es nada más que volver a establecer ese vínculo que yo tenía con Dios y con mi prójimo, entendiendo mi prójimo los demás, pero también dentro de esta reconciliación tengo que reconciliarme conmigo mismo, porque al saberme yo y al descubrir que he cometido diferentes errores, al saber yo que he cometido diferentes situaciones en las que yo he caído en el pecado, porque como decíamos en el programa anterior, no hemos logrado vencer esa tentación, quiere decir que yo también necesito reconciliarme conmigo. Y fíjense que el enemigo trabaja muy fino en esta parte, porque el enemigo al final de cuentas lo que nos está diciendo es que tú has pecado, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, ya no te podés reconciliar con Dios. Entonces precisamente la Cuaresma de eso se trata. Se trata de descubrir que a pesar de todo lo que yo he hecho, que a pesar de todas las metidas de pata que yo he hecho, tengo esos aspectos para reconciliarme con el Señor.
Tengo esos aspectos para reconciliarme con los demás y tengo los aspectos para reconciliarme conmigo mismo. Entonces la reconciliación conmigo mismo es bien importante porque aquí es donde yo empiezo a dar las pautas y a reconocer que Dios es mi Señor. Y al reconocer que Dios es mi Señor, tengo también que reconocer y tengo que pedirle perdón al Señor por todas las ofensas que le he hecho. Y una de las principales ofensas y de las más fuertes que he hecho es que a veces creo que Dios no me va a cambiar mi forma de ser. A veces creo que yo soy así y que nadie me va a cambiar. Y ese es uno de los mayores pecados que nosotros como católicos tenemos. Porque creemos y no creemos realmente en lo que el Señor nos da. Entonces, al hecho de nosotros trabajar en este proceso de reconciliación, ¿nos va a ayudar a qué? Nos va a ayudar a encontrar esa paz que únicamente se encuentra en Dios. Y por eso es que a través de esa paz que únicamente se encuentra en Dios, nos llevamos a encontrar la sanación interior, la sanación del alma, y por añadidura viene pues las demás sanaciones del cuerpo que nosotros podamos tener. Entonces, entendiendo que la reconciliación de alguna forma de lo que hemos dicho nos lleva a esa sanación, ¿de qué sanación estamos hablando? Tanto a ver una sanación interior o una sanación del alma. ¿De qué se trata la sanación interior o la sanación del alma? Bueno, miren, se trata nada menos de que quitar todas esas ataduras que nos impiden gozar esa nueva vida en Cristo que Dios nos da. A quitarnos esas ataduras que nosotros hemos tenido arrastrando por los motivos que sea, y a darnos cuenta de que la plena realización de nosotros como seres humanos que somos está únicamente en Cristo, está únicamente en el Señor. Y al nosotros reencontrarnos, porque nuestro origen es divino, al reencontrarnos con nuestra relación con el Señor, miren, eso les va a dar pauta y eso les va a permitir que su relación con los demás, llámese los demás, en este caso su esposa, sus hijos, su mamá, sus compañeros de trabajo, sus amigos, se van a tratar a reconciliar y van a empezar a descubrir en ustedes esa paz que da el hecho de estar cerca del Señor. Y al ustedes descubrir esa paz que está cerca del Señor, y al descubrir que el Señor en su inmensa misericordia nos va a perdonar y está aquí para acogernos, créanme que ustedes mismos van a empezar a reconciliarse con ustedes. Porque ustedes van a descubrir que hay algo mucho más poderoso que ustedes. Y entonces vamos a dejar de ser nosotros como personas el Dios que nosotros nos consideramos a veces dioses, y vamos a apartarnos del lado y vamos a poner al Señor como realmente el puesto que Él tiene, que Él necesita que tú te des cuenta, que es el Rey de tu vida, que es tu Señor. Entonces, partiendo de esto es que la obra redentora del Señor así se va desarrollando poco a poco. Entonces, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, lo que ha hecho, y por eso es el periodo este de Cuaresma donde estamos, y por eso es que tenemos que entender todo esto, ofrece también lo que es el perdón, ofrece también lo que es la redención, o sea, la salvación integral y total de nosotros como personas. ¿En qué aspecto nos da esa salvación? Nos da en el aspecto espiritual, en el aspecto mental y en el aspecto del cuerpo. Fíjense, espíritu, mente y cuerpo. La parte espiritual es la que Dios ha diseñado que nos domine las de otros demás factores. O sea, la parte espiritual es la que a nosotros debe dominar lo que es nuestra mente y nuestro cuerpo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que irnos descubriendo y tenemos que ir sanando todas las dificultades de alguna otra forma que tenemos. Entonces, a ti como padre de familia, a ti como madre de familia, tienes que entender todo esto. Al entender todo esto te vas a dar cuenta que vivir una etapa de Cuaresma, que vivir una reconciliación es bien fácil dejándose llevar de la mano del Señor. Porque al final de cuentas eso es lo que necesitamos, dejarnos llevar de la mano del Señor, porque Él ha hecho todo para que tú te des cuenta de esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita en Cuaresma? Vuelvo y repito, reconciliarnos. ¿Con quién? Reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con los demás y reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Qué nos da la iglesia como medio para hacerlo? Para reconciliarnos con Dios nos da la oración. Para reconciliarnos con los demás nos da la limosna o la caridad.
y para reconciliarnos con nosotros mismos nos da el ayuno. Entonces, poniendo en orden todo esto, leamos un poco acerca de lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Romanos, en el capítulo 5, del 1 hasta el 5. Lo vamos a hacer por partes para ir entendiendo un poco lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, primero leamos Romanos del capítulo 5, versículo del 1 al 2. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice: por la fe pues hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miren qué interesante lo que nos dice la lectura. Nos mete aquí en otro concepto que es la fe. Y hemos hablado muchas veces que la fe es creer en algo que muchas veces no vemos. Así lo define el mundo. Para nosotros la fe es creer en Dios. Y dentro de eso también hemos dicho muchas veces en este programa que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. A través de la fe, nosotros, si bien creemos, todo el mundo cree en Dios, entramos en el otro aspecto que es creerle a Dios. Entonces, por la fe es que nosotros, dice la palabra, hemos sido hechos justos y nos permite estar en paz con Dios. Pero hay alguien a través del cual podemos lograr esa paz con Dios y que es Jesucristo. Vamos entendiendo aquí lo que es el plan de Dios en nuestra vida y que es a través de Jesucristo. Y por eso es que la iglesia nos dice que nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Y por eso Jesús en su prédica decía: solo a través de mí podemos ir al Padre. Nos vamos a hacer ahorita una pequeña pausa y luego continuamos desarrollando este tema. Ya regresamos. Conmigo, todo lo puedo. Por eso me humillo hoy ante tu presencia y te pido aumentes mi fe. Reconozco que sin ti nada puedo hacer, pero también yo sé, si tú estás conmigo, todo lo puedo. Por eso me humillo hoy ante tu presencia y te pido aumentes mi fe. Señor, aumenta 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 mi
Radio San José. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de un tema bien interesante, un tema que a veces nos cuesta entender y estamos tratando de explicarlo de una forma más sencilla para que podamos comprender, pero sobre todo para que podamos hacerlo vida y sobre todo para que podamos transmitírselo a nuestros hijos, a nuestras personas que están alrededor. Y es que estamos hablando de lo que es la reconciliación y de cómo esto nos lleva a la sanación interior. Y hemos tratado de entender una serie de conceptos para tratarlo de asimilar de una forma más práctica y sencilla. Bueno, miren, fíjense que el orden que Dios mismo puso para que los seres humanos nos gobernáramos a nosotros mismos, es que el espíritu es el que debe de gobernar tanto a la mente como al cuerpo. Fíjense qué interesante, el espíritu es el que debe gobernar la mente y el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede con nosotros los seres humanos? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios y empezamos a dejar de oír esa voz que a veces nos dice que no tenemos que hacer las cosas? Pues lo que sucede es que, señores, nos estamos dejando dominar por la mente y por el cuerpo. Ya el orden que el mismo Señor había puesto en nosotros, donde sería a través del Espíritu dominar las demás cosas de nosotros, ya se pierde ese orden. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el cuerpo es el que domina, el Espíritu que nos ha dejado el Señor, como que lo vamos a dejando a un lado y dejamos que el cuerpo sea el que domine. Entonces ahí donde viene que nosotros empezamos a darle rienda suelta a todas nuestras pasiones. A todas nuestras pasiones, llámese infidelidades, llámese alcoholismo, llámese droga, llámese el dinero, llámese como sea. ¿Por qué? Porque no queremos hoy escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entramos en esto, nos vamos alejando de Dios. ¿Por qué? Porque nos alejamos porque aquella vocecita que nos dice no hagas esto o esto no es agradable para Dios, la queremos ir apagando. ¿Se dan cuenta que qué interesante todo esto? Cuando nosotros nos vamos alejando del Señor, entonces quiere decir que nosotros como personas estamos dejando que nuestra parte humana sea la que domine, que nuestro cuerpo sea el que domine. Entonces, claro, si nuestro cuerpo quiere satisfacerse temporalmente, buscamos una solución para satisfacernos temporalmente. Ahí es donde se va manejando una serie de cosas que nosotros a veces decimos, ¿por qué antes que yo no estaba cerca de Dios no me iba bien las cosas? Ese es como el estribillo que nosotros manejamos, y porque hoy que estoy cerca de Dios siento que tengo más dificultades. Ojo, aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado porque antes, si bien nos satisfacíamos en la parte material, en la parte humana, pero siempre, siempre, aquí nadie me va a dejar mentir, tenías aquel granito de que sentías que a pesar de todo lo que habías logrado, te sentías solo. Y por eso es que a veces se oyen historias de grandes personas que son artistas, por ejemplo, exitosos, que tienen grandes éxitos, pero de repente se sienten solos. Y recurren a buscar situaciones o soluciones para que les dé felicidades temporales. Y el único el que da la felicidad temporal es nuestro Señor. Se dan cuenta y vamos entendiendo cómo es toda esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debido a que el pecado, o sea, nuestras heridas internas, el cuerpo es el que está dominando a nosotros el hombre, lo que es el espíritu, como dijo, lo vamos dejando de lado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué consiste realmente la sanación interior que nosotros necesitamos como personas? Y es que nosotros tenemos que ir buscando acercarnos a Dios. En la medida que nosotros nos reconciliamos con Dios, y por eso es bien importante reconciliarnos, es que nosotros nos empezamos a dar cuenta cuál es nuestra verdadera vocación. Nosotros nos empezamos a dar cuenta cuál es nuestro verdadero origen. Y por eso es que es bien importante la parte de la reconciliación. En la lectura que acabamos de leer en Romanos, en el capítulo 5, versículos 1 al 2, nos decía, el único camino para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Y eso nos lo decía constantemente el Señor en su prédica. Ahora bien, fíjense qué interesante.
a través de Él, nosotros, dice la palabra de Dios, nosotros podemos llegar al estado de gracia e incluso, dice, podemos nosotros hacer alarde de esperar la misma gloria de Dios. Quiere decir que nosotros en el fondo buscamos reconciliarnos con Dios porque buscamos encontrar esa gracia y esa paz que el Señor nos da. ¿Qué es la gracia? Es todo aquello que nos ha dado el Señor, nos ha dado el Dios para alejarnos del pecado. Quiere decir que nosotros por naturaleza misma buscamos alejarnos del pecado. Tenemos que buscar alejarnos del pecado. Entonces aquí es donde tenemos las dos formas y que nosotros tenemos que hacer. Fíjense, está el enemigo que nos busca que quedémonos en el pecado y está la parte espiritual que nos busca alejarnos del pecado. ¿De quién tenemos que tomar nosotros para alejarnos del pecado? De Jesucristo, de Dios mismo. ¿Por qué? Porque solo es a través de Él es que vamos a encontrar la gracia que Dios nos da. Descubrirla porque la tenemos ahí. O sea, sí la tenemos, pero tenemos que aprender a descubrirla. Sigamos leyendo siempre en Romanos, en el capítulo 5, veamos los versículos del 3 al 5, que más nos dice para ir aclarando un poco este concepto. Dice, incluso no nos acordábamos de las tribulaciones sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por Él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué interesante la lectura. Nos dice de que nosotros también tenemos que pasar un proceso de reconciliación, un proceso de purificación, como nos dice la iglesia. Y nos dice que nosotros también tenemos muchas tribulaciones. Pero las tribulaciones lo que nos van a ejercitar, dice, es la paciencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que la paciencia nos va a llevar a madurar y que la madurez nos dice, nos lleva a tener esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Dice, tenemos que estar conscientes que se nos ha dejado el Espíritu Santo y que por el amor de Dios, este se va a ir derramando poco a poco en nuestros corazones. Si estás ahorita en un problema, si estás ahorita en una tribulación, tienes que acercarte a Dios. Tienes que practicar la cercanía con el Señor, porque a través de Él es que vas a encontrar la solución a los problemas. Pero ojo, no tenemos que buscar al Señor como alguien que solo nos sirve para resolver los problemas. No. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios para encontrar la paz que solo Él nos va a dar. Y al final de cuentas, nosotros como personas es lo que andamos buscando y lo que necesitamos. Miren, nosotros como seres humanos somos el producto de nuestras experiencias de vida. Nosotros como seres humanos somos el producto de muchas experiencias que hemos tenido a lo largo de diferentes situaciones en nuestra vida. Heridas del pasado, heridas probablemente de cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. Y a raíz de esos problemas, de esas heridas que tuvimos, nosotros de alguna forma distorsionamos la visión del mundo, la visión de nuestro presente. A veces creemos que, por ejemplo, si sufrimos mucho porque nos golpeaban, por ejemplo, nosotros tal vez nos fijamos en la idea de que todo el mundo es igual. Y ahí es donde empezamos a sufrir. Entonces, por eso mismo la iglesia nos dice que tenemos que también que perdonar y perdonarnos. Entonces, porque en esa visión que nosotros hemos manejado de la vida, muchas veces distorsionada, muchas veces nos quedamos clavados ahí en esa puerta. Entonces, quiere decir que nosotros, para hacer este camino de reconciliación, muchas veces tenemos que dejar esas ataduras que tenemos arrastrando en nuestro pasado. Tal vez tengamos cosas que no nos gustaron, tal vez sufrimos cosas que no tendríamos que haber sufrido, pero hay que dejar atrás esas cosas. Hay que dejar atrás esas cosas porque ¿por qué es lo que pasa? Porque los únicos dañados somos nosotros. Y los únicos a los que vamos a dañar, esas personas que Dios nos ha confiado en nosotros, que son nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Tenemos que tener cuidado con eso, porque todo lo que traemos de atrás, a veces inconscientemente lo hacemos presente en este momento de nuestra vida y empezamos a dañar a personas que están a nuestro alrededor.
Por eso es que tenemos que reconciliarnos con las personas que están a nuestro alrededor y por eso es que tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Se dan cuenta cómo todo es un proceso de sanación lo que estamos haciendo? Vuelvo y repito, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita en Cuaresma? Reconciliándonos con Dios, reconciliándonos con los demás y reconciliándonos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que muchas veces trae esta serie de traumas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida? Miren, a veces esos traumas que hemos tenido nos causa rechazo. Y lo que causa este rechazo es que nosotros no podemos percibir lo que es el verdadero amor. Pongamos un ejemplo clásico. Por ejemplo, si tuvimos alguna relación en nuestra adolescencia y la persona en la cual confiamos, aquel amor que tuvimos por aquella persona que nos enamoramos, que dábamos la vida por él, nos falló de alguna u otra forma. O por ejemplo, si estamos en nuestro matrimonio y por algún motivo nuestra esposa, nuestro esposo nos falló y nos fue infiel y nos causó una gran herida. Nosotros, si nos quedamos con eso, si no hacemos todo el proceso de reconciliación, créanme que no vamos a poder disfrutar el verdadero amor. ¿A quién le estamos haciendo daño en este caso? Le estamos haciendo daño probablemente a nuestros hijos, porque nuestros hijos no van a ser los que van a disfrutar de nuestro verdadero amor. Nos volvemos personas inseguras, nos cuesta aceptarnos como son, nos cuesta identificarnos que somos hijos de Dios. Y a veces esa herida tan profunda que tenemos nosotros en nuestra vida, lo que estamos haciendo es que nos van provocando bastante rechazo. Por eso es importante que también nosotros tengamos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Cuáles son los resultados de estas heridas que muchas veces traemos? Miren, las heridas a veces nos atan a aquella persona que nos hizo daño. Nos producen amargura, nos producen que nos hacen la causa que no podamos recibir amor. ¿Por qué? Porque nos volvemos tan desconfiados y entonces no dejamos que el amor que Dios nos está presentando no lo podamos aceptar. Y por eso es que muchas personas dicen, es que yo no puedo cambiar. Ahora, en este programa nosotros queremos dejarle la pauta de que si eres de las personas que dice que Dios no puede cambiar, a partir de ahora sea un punto de partida para aceptar que tú sí puedes cambiar, porque Dios es el Señor de todo, porque Él es el dueño de tu vida y porque Él es tu Rey. Y en la medida que tú aceptes esto, créame que vas a cambiar. No vas a cambiar de la noche a la mañana. No vas a cambiar solo levantando la mano, no, vas a cambiar con un proceso. Y parte de ese proceso es lo que estamos viendo ahorita en Cuaresma, que es el proceso de reconciliación. ¿Qué más pasa? Que las heridas producen amargura en nosotros. ¿Qué tipo de amargura? Se manifiestan a través de nuestra conversación, a través de cómo actuamos, a través de cómo tenemos las actitudes. Por ejemplo, a veces esas heridas que nosotros tenemos nos muestran amargura, nos muestran el rostro enojado, a veces andamos enojados con todo el mundo, hasta a veces solo andamos viendo las cosas negativas que pasan. Esa amargura que nos da nos va aislando de los demás. ¿Por qué? Porque los demás no quieren acercarse a nosotros porque no somos nosotros unas personas sumamente negativas. Nos causa amargura porque al que las demás personas se alejen de nosotros, nos va causando resentimiento porque creemos que las otras personas no nos aceptan como somos y empezamos a criticar a todos los demás. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos que reconciliarnos con los demás también. Y las heridas que vamos teniendo también a lo largo de nuestra vida nos va causando diferentes roturas que hemos ido rompiendo en las diferentes relaciones que hemos ido teniendo con las diferentes personas. Entonces nos vamos alejando de Dios. Nos vamos alejando de Dios porque no hemos descubierto quiénes somos en realidad. Y esas relaciones rotas, ¿qué es lo que causan? Causan insensibilidad. Entonces es bien importante que se reconcilien con los demás. Es bien importante que nosotros nos podamos reconciliar con los demás. Y ojo, vuelvo y repito, el único camino para la reconciliación es Dios. Es Jesucristo el único camino que nos va a llevar a la reconciliación con los demás. Nos vamos a ir a una segunda pausa y ya regresamos desarrollando y concluyendo este tema. Ya regresamos.
descender tu majestad. Ven aquí hoy, ven y renueva hoy mi vida. Dame tu amor, es suficiente para que mi alma vuelva pronto a amar. Ven y renueva hoy mi vida y pon tu mano en mi cuerpo para que puedas tú hacerlo sanar. Ven y renueva hoy mi vida, dame tu amor, es suficiente para que mi alma vuelva pronto a amar. Ven y renueva hoy mi vida y pon tu mano en mi cuerpo para que puedas tú hacerlo sanar. Ven Espíritu de Dios, ven a lavar mi corazón, ven a quitar este dolor, ven aquí hoy. Quiero vivir en tu hogar, todos los días ahí estar. Haz descender tu majestad. Ven aquí hoy, ven y renueva hoy mi vida. Dame tu amor, es suficiente para que mi alma vuelva pronto a amar. Ven y renueva hoy mi vida y pon tu mano en mi cuerpo para que puedas tú hacerlo sanar. Ven y renueva hoy mi vida, dame tu amor, es suficiente para que mi alma vuelva pronto a amar. Ven y renueva hoy mi vida y pon tu mano en mi cuerpo para que puedas tú hacerlo sanar. Renueva hoy las almas de los que estamos aquí. Envía hoy tu fuego y haznos sonreír. Somos Radio San José, 930 AM y www.radiosanjose.org. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de la reconciliación y sanación. Hemos tratado de ver una serie de tips de lo que es la reconciliación para que realmente podamos entenderlo, para que realmente podamos entenderla y para que veamos cómo a lo largo de nuestra vida muchas veces hemos dejado que el plan de Dios no se cumpla en nosotros. ¿Cómo así? Bueno, porque hemos dejado que la parte espiritual, que es la que tiene que dominar a nuestro cuerpo y a nuestra mente, la apartamos y dejamos que nuestro cuerpo nos domine. Y ahí es donde caemos en el pecado. Y cuando caemos en el pecado, hemos dicho que el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Y entonces, como nos estamos alejando de Dios, básicamente, nos vamos alejando, y por eso es que no escuchamos a nuestro espíritu, que intrínsecamente nos lo dio el Señor. Y hemos hablado de muchas heridas, y hemos hablado de la reconciliación con Dios, hemos hablado de la reconciliación con los demás, y hemos hablado de la reconciliación con nosotros mismos. Y hemos visto los motivos y por qué muchas veces nosotros, cuando hemos tenido experiencias duras en nuestra vida, en nuestro pasado, eso nos ha ido alejando de nuestro Señor. Y hemos dicho, y antes de irnos a la pausa musical, dijimos de que el único camino para reconciliarnos es Dios mismo.
Esa es la única forma que nosotros tenemos para hacerlo. Veamos lo que nos dice en Colosenses, en el capítulo 1, versículos del 19 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos del 19 al 20. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice: así quiso Dios que Él todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. El todo está en Dios, número 1, y ese concepto tenemos que tenerlo claro. Con esta lectura hemos visto que la reconciliación que nosotros buscamos, Dios mismo mandó a su Hijo para que podamos reconciliarnos con Él. Entonces la pregunta de todo esto es: ¿qué más es lo que estamos esperando y qué más es lo que queremos nosotros como seres humanos? Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer nuestro verdadero examen de conciencia. Entonces, en este programa hemos tratado de darles la pauta, y más que la pauta es una motivación a que nos reconciliemos, pero ya entendamos la reconciliación exactamente como el reencuentro de nosotros con Dios mismo, y al reencontrarnos a nosotros nos reconciliamos con todos los demás. Miren qué interesante está ese concepto. Por eso es que el periodo de Cuaresma de eso se trata, de meditar, de buscar, de encontrar y de llegar ahí. Ahora bien, hablamos de reconciliarme con Dios a través de ¿qué? De la oración, sí, pero ¿qué tipo de oración? Dejemos en este periodo de Cuaresma un poco de estar pidiendo para nosotros mismos. Pongámonos a un lado y hagamos una oración, pero de alabanza al Señor. Hagamos oraciones de agradecimiento. Agradezcámosle al Señor todo lo que ha hecho con nosotros. Y si no sabemos cómo orar con Él, vámonos al Santísimo y solo contemplémoslo. Dejemos que Él nos hable también. Porque a veces nosotros llegamos y empezamos a plantarle un montón de problemas, como que el Señor es el que está ahí solo para resolvernos a nosotros todos los problemas. Pero en realidad, esa es una parte. Pero una vez te han resuelto los problemas, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a alejar a esperar a conseguir otros problemas y después volverte a acercar? Ese no es el concepto, porque Dios, dentro de su misma infinidad, de su mismo amor, Él es la divinidad y el absoluto de todo. Entonces nosotros le pertenecemos a Él, no Él nos pertenece a nosotros. Hay que tener cuidado con ese concepto. Entonces les invito ahorita a que ustedes en familia hagan oración, aprendan a hacer una oración y no se rehúsen en oraciones tan elaboradas. Únicamente agradezcanle a Dios al amanecer porque despertaron, al salir de su casa porque les permite ir a trabajar y a buscar un trabajo, al comer denle gracias a Dios porque tienen alimentos. Todo eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces ahí viene la primera parte de lo que es la reconciliación con el Señor a través de la oración. Y también los invito a que se reconcilien con los demás a través de la caridad, a través de la limosna. Pero no demos cosas rebuscadas, den para de los dones que ustedes tienen. Den de lo que ustedes, por ejemplo, si usted es alegre, dé alegría a los demás. Si usted tiene pantalones que están buenos, que están en buen estado y quiere regalarlos, llévelos a su parroquia y regálelos. Pero dé lo que usted tiene. O sea, no trate de dar lo que usted no tiene, porque entonces se va a frustrar. Busque las cualidades que usted tiene. Por ejemplo, si a usted le gusta cantar, cántele a los demás, porque es el don que usted tiene. ¿Se recuerdan la parábola de los dones? ¿Cuántos talentos yo te di? Yo te di 5, yo te di 3, yo te di 1. Yo te di los talentos que te dieron. ¿Y de qué les pide cuentas el Señor? ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? Entonces, a eso es lo que el Señor le va a pedir cuenta a usted. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para reconciliarse con los demás? Practique la caridad, pero practique la caridad desde un punto de vista de lo que usted tiene, de lo para lo que usted es bueno. Usted es bueno, qué sé yo, para escuchar a una persona, busque a sus amigos y escúchelos. Es bueno para dar consejo, pida la sabiduría del Señor
y dele consejo a las personas. Pero ponga los dones que usted tiene para que se multipliquen esos dones. Y ahí sí se le va a facilitar las cosas, porque no van a ser cosas rebuscadas. Simple y sencillamente lo va a hacer en lo que usted es bueno. Por ejemplo, si tú estás estudiando y eres bueno en matemática, ayuda a tus compañeros que no son buenos en matemática, porque tienes ese don. Y si al contrario tú eres bueno en filosofía, ayúdales a tus compañeros de estudio para que entiendan las cosas de filosofía que muchos no entendemos. ¿Se dan cuenta lo que es el proceso de reconciliación y lo que es la caridad? Y finalmente, ¿para qué sirve el ayuno? Para reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Por qué? Y eso lo hablamos en el programa pasado. Porque a través del ayuno, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es digo, empiezo a que el espíritu vaya retomando el verdadero papel que Dios le dio, porque a través del ayuno yo voy aprendiendo y aprendo a mortificar mi cuerpo y a decirle a mi cuerpo: momento, yo soy el que te mando, no eres tú el que me manda a mí. Y a través de esta práctica del ayuno que nos dice el Señor en este tiempo de Cuaresma y en todo el tiempo que nosotros queramos efectuarlo, es como nosotros vamos a ir mortificándonos y aprendiendo a dominar nuestro cuerpo, porque las tentaciones siempre van a estar ahí. Por eso en el programa pasado hablamos mucho de lo que era la tentación y cómo la tentación nos lleva al pecado. Entonces las tentaciones siempre van a estar ahí, pero hay un periodo entre lo que es la tentación y el pecado que nosotros tenemos que tomar esa decisión. El ayuno nos va a servir para tomar esa decisión, para escuchar lo que Dios quiere. Y entonces viene la pregunta y uno dice: ¿qué es lo que yo tengo que hacer ante esta situación? Pongamos un ejemplo. Viernes, 5 de la tarde, salgo de trabajar y mis amigos me dicen: vámonos a 2 que 3. ¿Me voy con mis amigos o me voy a la casa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces uno pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Entonces, si he aprendido a dominar mis impulsos, créanme que se va para su casa. Pero todo este es un proceso muchas veces largo, muchas veces tortuoso, muchas veces que necesitamos de guía, muchas veces necesitamos ir paso a paso. No lo queramos hacer de la noche a la mañana, porque somos humanos. Y si hemos pasado tantos años, 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, alejados del Señor, no creamos que lo vamos a hacer de la noche a la mañana, y no creamos que eso lo vamos a hacer únicamente levantando la mano. No, es un proceso que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata simple y sencillamente de darnos cuenta de que el verdadero Señor de nuestra vida es Dios mismo, y que nosotros fuimos hechos por Él, no nosotros lo hicimos a Él. En la medida que tú entiendas esto, créeme que vas a querer reconciliarte con el Señor. Y en la reconciliación con el Señor vas a encontrar lo que tanto andas buscando, que es la paz en tu corazón y que es el amor que tanto necesita en nuestra vida. Y al reconciliarte con el Señor, todo esto se va a difundir en todos los que están a tu alrededor. ¿Se han fijado que a veces nosotros vemos a gente que decimos: se mira tan alegre, se mira tan en paz, a pesar de las dificultades que están teniendo, se miran tan contentas? De eso se trata la reconciliación. Les he dicho miles de veces en este programa que a veces nosotros en las obras de misericordia nos toca ir a visitar a enfermos, y uno cree que le va a llevar aliento al enfermo y le lleva la palabra y supuestamente uno le va a dar aliento, pero a veces ese enfermo que está ahí prostrado, a veces por años, le da más fortaleza el testimonio que él está teniendo que el que uno le pueda llevar. Y al final de cuentas es al revés, no es uno el que le lleva la palabra del Señor para reconfortarlo, sino que es Él a través de su vivencia, a través de sus palabras, a través de su experiencia y a través de su fe en Dios, el que te termina convirtiendo a ti, te termina dando su testimonio. Por eso es que el Padre Tomás Guerrero en sus prédicas dice de que a veces nosotros podemos preparar un tema y podemos ser especialísimos en ese tema y podemos dar una serie de conceptos bien interesantes, pero si no hay testimonio, si no hay vivencia, si no hay experiencia de vida en ese tema, se va a olvidar rápido. Si en cambio el testimonio es el que queda. Así que con esto
vamos terminando este programa. Miren, les agradecemos. El próximo programa vamos a tratar de hablar un poco, hablar un poco de lo que es la oración como tal. Ya la vimos, la oración como alabanza, y vamos a tratar de hablar un poco de lo que es la oración para que podamos entender y que podamos hacer bien, podamos hacer vida lo que estamos aprendiendo, y también vamos a hablar un poco de la caridad para que también podamos ir aterrizando en estos temas. Así que nos vamos a quedar aquí. Los esperamos el próximo jueves en otro programa de su serie Familia Formadora de Personas, y agradecemos su sintonía. Somos del Movimiento de Encuentros Conyugales. Nos reunimos en la Parroquia El Carmen aquí en Santa Tecla todos los jueves. Hoy tenemos reunión a partir de las 7:15. Si tienes problemas con tu pareja, pues los esperamos ahí con los brazos abiertos para poderles dar una serie de tips que el mismo Señor ha dejado en su palabra, pero que muchas veces no lo hemos logrado descubrir. Así que les agradecemos su sintonía, nos despedimos y los esperamos el próximo jueves. Y como siempre, que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.